simulaciones los distintos modelos atómicos, decíamos. Entonces, en donde los científicos habían comenzado a adaptar ciertas formas que hacían entender, en teoría, más fácilmente cuál era la estructura del átomo. Entonces habían pasado de ciertos modelos que eran demasiado simples, como el hecho de que fuese un átomo una esfera sólida, ahora a modelos matemáticos, a modelos que son explicados a través de ecuaciones matemáticas, que son en realidad ecuaciones de probabilidad de, digamos, de posición y de velocidad de los electrones. Entonces, si nosotros comenzamos a ver todo lo que esas partículas se llaman partículas subatómicas porque son más pequeñas que el átomo. El protón, el neutrón y el electrón. Esas son las tres partículas. Partículas, repito, subatómicas. Que de hecho, quiero ver, aquí aparece protones y neutrones. Y en la región más externa dice que se encuentran los electrones. Por ahí menciona que el diámetro de un átomo puede encontrarse entre 1 y 5 Armstrong. Esto, el Armstrong, es una unidad de medida, pero extremadamente pequeña. Por ejemplo, si yo les digo un Armstrong, es esto. Metros. O sea, un Armstrong es una medida extremadamente pequeña que únicamente se puede identificar a niveles microscópicos. ¿Sí? Eso es un Armstrong. Entonces, a ese nivel andan las partículas subatómicas. Vamos a identificar nosotros que en la parte más externa, digamos en lo que veíamos la vez pasada, habían ciertas como órbitas, se encontraban los electrones. Estos son los que se encuentran en la parte más externa. Pero dentro del átomo se había identificado un área, una región en la cual se concentra la mayor cantidad de masa de un átomo. Y esa cantidad de masa está definida a partir de protones y neutrones. Esos están juntitos, unidos fuertemente, y se concentran en lo que se denomina el núcleo del átomo. Y repito, en la parte más externa es que vamos a encontrar que los electrones andan bailando por todos lados. Entonces, por eso dice ahí que esa región, lo que se denomina el núcleo, es la región central y posee la mayor parte de la masa. Ahí se concentra la mayor cantidad de masa. Entonces, vamos a ver que a partir de esto se comienza a desarrollar una serie de elementos que son importantes para la química. Por ahí veo que hay quienes sí han traído tablas periódicas, no sé si todos la han traído. Voy a explicar algunas cosas. No vamos a entrar todavía, digamos, al estudio propio de la tabla periódica, pero sí hay algunos elementos que quiero explicar. Algunos datos, alguna información que ahí aparece. Mm, hay una tabla periódica también que pueden descargar, pero tendría que buscar el enlace. Creo que lo tengo. Es una tabla periódica que tiene información bastante completa de distintos átomos. Y vamos a hablar de algunos elementos acá también.
y algunos conceptos que son importantes. Me permite un momentito, por favor. Gracias. Ujú. Ok. Corriente radioatómico, volumen de electronegatividad. Esto es constante física y la otra una constante química. Ok. Gracias. Vale. Entonces, algo así, digamos, era uno de los modelos que habíamos desarrollado previamente. Justamente se había establecido que este núcleo es donde están, decíamos, los protones y los neutrones. Y todos estos que andan aquí alrededor del núcleo son los electrones. Entonces, aquí se comenzó a establecer ciertos niveles y subniveles de energía dentro de los cuales los electrones podían encontrarse. Por eso es que aparecen como distintas órbitas acá, ¿verdad? Hay algunos electrones que se van a encontrar más alejados del núcleo, hay otros que se encuentran más cercanos. Ahora, eso también se puede hacer una representación, de hecho se ha hecho una representación como para ordenar los niveles, subniveles de energía y los orbitales. Entonces, para ir profundizando un poco más con respecto a las partículas subatómicas, los electrones van a ser aquellas partículas que tienen carga negativa. La masa es bastante pequeña y se representa por una letra E con un signo menos. Esa es la simbología de representación. E y menos. El menos va a indicar el tipo de carga que tiene. En este caso sería negativa. Luego aparecen los protones que van a tener carga positiva. La masa dice que es 1836 veces mayor que la del electrón. Es decir, si la masa del electrón tiene una cantidad que vamos a ver cuál es, el protón es esa misma masa multiplicada por 1836. Es más grande. Y se representa con la letra P y un signo más, que representa la carga que posee, carga positiva. Y finalmente tenemos ahí los neutrones, que son neutros. Se llaman así porque son neutros. La carga eléctrica es cero. Y por eso se van a representar con una letra N minúscula y un cerito ahí arriba, que va a señalar justamente esa carga de cero. Entonces acuérdense, electrones tienen carga negativa, protones van a tener carga positiva y los neutrones carga neutra o carga cero si lo prefieren.
Otra cosa a tener en cuenta, dijimos que el núcleo está conformado por ¿quiénes? ¿Cuáles? Protones y neutrones. Por eso ahí se concentra la mayor cantidad de masa de un átomo. Y los electrones se encuentran en la periferia, andan vagando, ¿sí? Y vamos a ver que eso es lo que les permite tener interacción con otros átomos. ¿De acuerdo? Bueno, vaya, eso es lo que deben tener presente. ¿De acuerdo? Entonces, todos los átomos van a tener la propiedad de ser eléctricamente neutros. ¿Qué significa eso? Que como todos los átomos están conformados justamente por electrones, protones y neutrones, bueno, los neutrones no van a aportar carga, pero estos dos sí, tanto electrones como protones. Pero la única forma de que el átomo sea eléctricamente neutro, o sea que su carga eléctrica sea cero, es que tenga la misma cantidad de electrones y de protones. Es la única manera. O sea que estas dos cantidades que nosotros estamos observando acá, electrones y protones, va a ser el mismo número, ¿sí? Para un átomo, que es lo que presenta ahí. La naturaleza del átomo es neutra, es decir, tiene carga eléctrica neutra. El número de electrones y de protones de un átomo van a ser iguales. Entonces, en la siguiente tabla ya van a aparecer las propiedades de cada una de estas partículas subatómicas, como por ejemplo, cuál va a ser su carga, cuál va a ser su masa. Veamos. Ahí aparece protón, neutrón y electrón. Aparece el símbolo de cada uno de ellos. Y fíjense bien que aquí aparece una masa, dice en UMA. Esta UMA significa unidad de masa atómica. Es decir, no está expresando, digamos, como la masa, por ejemplo, en gramos, sino que simplemente se ha definido, digamos, porque son partículas extremadamente pequeñas, su masa se ha definido en términos de una cantidad extremadamente pequeña de gramos. Es como que el gramo lo estuviéramos dividiendo entre, por ejemplo, entre 30, perdón, como entre 30.000, más o menos. Entonces, digamos que esto es una masa relativa, o sea, está asociada a los gramos, pero
se expresa como una fracción, como dice 1.007274, 1.008665. Y se van a fijar ustedes que la masa más pequeña es la del electrón, no llega ni a 1. Entonces, como esta es la más pequeña, todas las demás masas se han expresado aquí en lo que dice masa relativa, se ha tomado como base esa masa más pequeña, la masa del electrón. Por eso es que aquí aparece 1. Y todas las otras masas, tanto del protón como la del neutrón, dice que es la del neutrón 1837 veces más grande que la del electrón. Y la del protón, que es 1834.74 veces más grande que esta de acá. O sea, que si ustedes vienen y multiplican esta cantidad, lo pueden verificar, si multiplican esta cantidad por esto, debería darles esto. Ven ahí si se cumple o no. Vamos a ver. Voy a verificar yo también. OMA, repito, es unidad de masa atómica. Es lo que significa. A ver. Bueno, no me da exactamente igual, porque por ejemplo aquí, si yo multiplico esto por 1837.27, a mí me queda 1.0077. Cambian estos dos decimales. Déjenme ver el otro. Aquí cambia también estos decimales, aquí me queda 64. ¿Sí? Un valor aproximado. Ahora, repito, esta masa que tenemos acá es una unidad de masa atómica. Si nosotros ahora comparamos con respecto a una masa absoluta que está expresada en kilogramos, ya la cosa cambia. 1.672. Y aquí aparece E a la menos 27. Cuando vean ustedes esta expresión, eso se denomina notación científica. Si tienen calculadora, ahí a la mano, ahí aparece E menos 27. En su calculadora en algunas ocasiones va a aparecer, en lugar de esta E, por 10, y aquí le colocan esta cachuchita de acá, menos 27. Esto es esto mismo, expresado de forma diferente. ¿Qué significa eso? Que si nosotros medimos la masa del protón en kilogramos, va a ser un 0. Vamos a tener 26 ceros y hasta el número 27 va a aparecer un 1 aquí. O sea que yo lo quiero expresar, todavía es una cantidad más pequeña que esta que escribí al principio. ¿Sí? Es como que yo tuviera, por ejemplo, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así de pequeño es el protón. 0.26 ceros y hasta la 27, la 27ª cifra, aparece un número 1. Esto, repito, está expresado en kilogramos.
Y si ustedes comparan la masa absoluta del protón y del neutrón, andan más o menos similar. Pero en el electrón dice que es 9.11 por 10 a la menos 31. O sea que aquí todavía tendría que colocar, quiero ver, 5 ceros más. Y hasta ese número 31, el cero número, la cifra número 31, va a aparecer un número 9. Así de pequeña es la masa de un electrón. Entonces, como les digo, nosotros no lo podemos ver, no lo podemos percibir, sino que únicamente se puede observar a través de un microscopio electrónico y avanzado. Y acá, al final, vean que aparece una carga. O sea, lo que quiere decir ese 1 para el protón, 0 para el neutrón y menos 1 para el electrón es que todas las cargas positivas o negativas se miden a partir de la unidad más pequeña. Estoy hablando ahorita ya no de la masa, sino de la carga. ¿Sí? Entonces, al electrón se le asigna una carga de menos 1 y al protón una carga de más 1. Y como el neutrón tiene carga neutra, tiene carga igual a 0, por eso es que aquí aparece un 0. ¿Alguien había escuchado hablar aquí de esto? Esto, repito, se llama notación científica. ¿Alguien había escuchado? Todo lo he escuchado, nada más. Cuando tenemos esa potencia, por ejemplo, de 10 así a la menos 27, eso es notación científica. Realmente la notación científica lo que pretende es, si tenemos números extremadamente grandes, utilizar una potencia de 10 para no escribir todo el número, ¿verdad? Sino que lo expresamos de forma abreviada. Si es un número extremadamente pequeño como este que yo acabo de escribir acá, de igual manera, podemos utilizar notación científica. Fíjense bien que si lo escribiéramos como un número ordinario, tendríamos que escribir todo esto. Teníamos que escribir todo el montón de ceros. Entonces, para abreviar la expresión del número, simplemente se escribe, bueno, es 1672. Entonces, 1.627 por 10 a la menos 27. Cuando me aparece un signo menos acá, es que es un número extremadamente pequeño. Y está escrito como 0.00000. No, cuando este número es negativo. Vale, si es positivo, vamos a ver. Voy a hacer este paréntesis porque creo que es necesario que ustedes lo tengan claro. Por ejemplo, yo escribo ese número, que sería, quiero ver, 31 millones. Ok. Yo escribo ese número, pero yo no quiero escribirlo así tan largo. Entonces yo aquí he dejado y he señalado hasta dónde queda el punto decimal. Entonces, si ustedes quieren saber o quieren expresar este número en notación científica, van a hacer lo siguiente. Este es el punto y vamos a contar cuántas posiciones lo vamos a desplazar a la izquierda. ¿De acuerdo? Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El punto lo voy a dejar acá porque
Los números se tienen que dejar expresados con un número entero diferente de 0. ¿Sí? Por eso yo dejo el 3, punto, y voy a colocar el 1. Esto es lo mismo que decir, o es equivalente a decir 3.1. ¿Cuántas posiciones dijimos que se había movido el punto decimal? 7. Entonces yo voy a multiplicar por 10 a la 7. No, puede haber más. Aquí yo pude haber escrito más números, más ceros. Este número va a depender de cuántas posiciones se desplace el punto decimal. Si yo hubiera puesto aquí, el punto no va aquí, digamos, sino que hubiese colocado otros 2 ceros aquí, el punto queda acá. Entonces yo tengo que desplazarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí tendría que ser 9. ¿Me explico? O sea que dependiendo del número de posiciones que se desplace ese punto hacia la izquierda, esa es la potencia que yo voy a colocar acá. ¿Mm? Porque repito, en la notación científica se tiene que expresar con un número entero diferente de 0. 3. Y el 1 queda a continuación. O sea, tiene que quedar 3.1. Si yo tengo 527.0000000, vale, le pongo más. Este es el número entero. Aquí está el punto. Yo tengo que desplazar el punto dejando este 5 aquí. Desde allá hasta acá, ¿cuántas posiciones lo he desplazado? Cuenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 posiciones. Desde aquí hasta acá, el punto se desplaza 11 posiciones. Entonces yo voy a dejar el 5.27, lo voy a multiplicar por la potencia de 10 elevado a la 11. Eso es con números muy grandes. Si lo hacemos con números pequeños, fíjense bien que aquí hemos desplazado el punto decimal de derecha a izquierda, ¿verdad? Pero si ahora les pongo un... Y por aquí me aparece un 32. Voy a poner otro número, vaya, lo voy a poner aquí 52. No. Sí. El punto decimal se tiene que desplazar hasta dejar una cifra entera diferente de 0. En este caso yo lo voy a desplazar después del 8. O sea que el punto se tendría que venir hasta esta posición. Pero ahora lo vamos a desplazar en el sentido contrario. Va a ir de izquierda, lo vamos a desplazar a la derecha, hacia la derecha. ¿Cuántas posiciones? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea que voy a escribir siempre un número entero diferente de 0, el 8, seguido del punto decimal con las cifras que aparezcan acá. En este caso solo aparece el 2. ¿Por quién? Por 10. ¿Cuántas dijimos que lo habíamos desplazado? 14. Pero ahora veníamos de izquierda a derecha. Entonces ahí va a ser menos. Menos 14. Entonces, la notación científica lo que plantea es, para no escribir estos números así tan grandes o tan pequeños, vamos a abreviar la forma de escribirlo.
vamos a escribir solamente las cifras principales. Cuando digo las cifras principales son las que son diferentes de 0. 5.27. Aquí está. 5.27. 3.1. 3.1. 8.2. 8.2. ¿Por quién? Por una potencia de 10, o sea, por 10. Y repito, si el punto decimal se desplaza dijimos, de derecha a izquierda, esta potencia, este valor de 10, este exponente de 10 es positivo. Si el punto se desplaza, repito, de derecha a izquierda. No, este no. Solamente se comienza a contar desde donde comenzamos a desplazar el punto decimal. Sí, no sé si alguna vez has escuchado el dicho de que el 0 a la izquierda, el 0 a la izquierda es porque no cuenta, no se toma en consideración. Entonces a veces, repito, ustedes van a encontrar cantidades como esta, como estas. Entonces básicamente lo que está diciendo es, mire, va a haber un 0 punto y comienzan a contar 27 posiciones. 0.00000. Y el primer número diferente de 0 que aparece, aquí va a ser un 1, seguido de un 6, seguido de un 7 y seguido de un 2. En este otro, aquí está diciendo que es un número que está en términos de 0.0000 hasta el número 31, hasta la posición número 31, va a aparecer un 9, seguido de un 1, seguido de otro 1. Entonces, por eso les digo, estos son cantidades mínimas que nosotros no vamos a percibir nunca. Entonces, ustedes por ahí, no sé si todos tendrán calculadora, y si no tienen el celular a veces es bien limitado en ese sentido, porque solamente tiene calculadoras normales, digamos. Entonces, si ustedes quieren escribir un número de esa manera, van a escribir, por ejemplo, 3.1, buscan la tecla que les diga que aparezca esto. En algunas calculadoras va a aparecer esto. Por 10, con esta cachuchita aquí, y ustedes van a colocar esta cantidad. En otras, lo que aparece en lugar de por 10 a esto, es esto. Lo que aparece es una E. Entonces, simplemente, si ustedes van a colocar el 3 punto, buscan la letra E, ¿sí? Ahí, repito, va a depender de cada calculadora. Déjenme ver aquí, no, pero este es el celular, quiero ver. La E con exponente. No, pero es que lo que pasa es que ahí la E, ya la E ya tiene que ver, no es una base 10, sino que es una base del número de Euler. Uh-huh. Aquí creo que sí se puede. 3.1, aquí está. Por 10 a la X, de aquí. Y aquí le quiere poner menos 27, simplemente le escribe aquí menos 27. Aquí quiero ver. Lamentablemente que no puedo ir con este. No puedo ir viendo todas las calculadoras de todos, ¿verdad? Pero yo tengo la física. 3.1. Aquí en este caso sería el EXP. Y le ponen menos 27, pero este menos le tiene que poner. Ya aparece eso. Repito, ahí tendría que ir viendo la calculadora de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero depende. Aquí, por ejemplo. No, sería este, fíjense, este que está aquí abajo.
No, porque ahí es como una variable de almacenamiento que tiene la calculadora. Entonces tendría que ser necesariamente eso. Ajá. Aquí sería esta tecla. Ajá. En algunas veo que aparece por 10 a la X. Entonces ahí es donde ustedes presionan esa tecla y colocan a continuación el exponente o la potencia de 10. Ahora, hay quienes veo tienen alguna confusión con respecto, porque puede aparecer esto. Recuérdenme la integral de... Vaya, aquí hay un detalle, que esto no es una base 10. Aquí está tomando como base un número que se conoce como número de Euler. ¿Se escribe así? Entonces es una base que no es 10. Entonces no podrían utilizar esta. Tiene necesariamente que decir por 10 a la X. Algunos aparece por 10 a la... Aparece un cuadrito por acá también, ¿sí? Que es donde ustedes van a colocar la potencia. En otras aparece una E. En otras aparece, creo que EXP. Cada una de esas funciones que acabo de escribir son las mismas. Y ahí sí está considerando potencias de 10. En otras creo que aparece solo una doble E. Entonces, en algunas ocasiones ustedes se van a encontrar con ese tipo de magnitudes, de valores. Entonces, para la próxima tal vez vemos un poquito más a detalle. Quisiera que trajeran una calculadora, aunque sea de esas Casio, las más elementales, para que ustedes se vayan familiarizando con eso. Bueno, quería hacer este pequeño paréntesis justamente porque veíamos que ahí existen cantidades que son muy pequeñas, extremadamente pequeñas. Bien, vaya, ¿qué es esto que aparece acá? Esto es una forma de presentar un átomo, de representar, mejor dicho, un átomo. Esta X que aparece aquí es el símbolo del elemento. Esa es la X. La A es lo que se conoce como número de masa o número másico. Ya les voy a indicar a dónde vamos a encontrar esta información en la tabla, sobre todo para quienes han traído. Ese número másico representa, dice ahí, la suma de protones y neutrones dentro del núcleo. Y el Z es el número atómico, que va a ser igual al número de protones. Entonces, pero recuerden que les dije, ¿verdad? Si es un átomo neutro, el número de protones va a ser igual al número de electrones, ¿verdad? O sea que este número no solamente nos va a dar el número de protones, pero de nuevo, hago la aclaración, en un átomo neutro, Z no solamente va a representar el número de protones, sino también el de electrones. ¿De acuerdo? Déjenme ver si tengo aquí. Hey, ah, sí, sí. Pero ahí le parece.
Sí, va, no se ha movido para nada. A ver, está loco, está loca. Ah, pequeño detalle. Ah, gracias a quien compartió ahí un enlace de una calculadora científica en el grupo. A ver, ¿estoy o no estoy conectado? A ver, esto. A ver, ¿de dónde no era? Vale, ya copiaron eso. Todavía están. Vaya, quiero explicar con respecto a la tabla periódica. ¿Dónde está esa información? Entonces, ustedes van a tener información de cada elemento de una manera similar a esto. No necesariamente las tablas periódicas pueden cambiar en cuanto a la información que vayan a... A veces lo que cambia es la posición en donde colocan la información. Entonces, ustedes van a observar que por lo general, en la parte de arriba aparece este número, 26, por ejemplo. Aquí está hablando del hierro, ¿sí? Me permite un momentito. Algunas tablas periódicas tienen esa indicación acá en un cuadrito flotante y en donde les dice, mire, aquí tiene, por ejemplo, déjenme ver aquí. Ah, este lo tiene, por ejemplo, en la parte superior izquierda. Para mí sería la izquierda. Aparece el número atómico. Como es el hidrógeno, dice que es el número 1. ¿Sí? Pero si ustedes van viendo todos los demás elementos, van a ir viendo que específicamente en ese espacio, esquina superior izquierda, va a ir apareciendo ese número, que repito, es el número atómico. Lo que decía la diapositiva anterior es que ese número es o representa el número de protones de ese átomo, o sea, el número de partículas cargadas positivamente. De ahí van a encontrar, por ejemplo, en el símbolo químico, el nombre del elemento, algunos lo colocan dentro de ese recuadro. Bueno, de hecho este sí va. Y también en la parte, ese sí generalmente es en la parte de abajo, en la base del símbolo del elemento, aparece la masa atómica.
este de acá. Ustedes van a ver aquí que este valor tiene decimales, no es un número entero. 55.847. Van a ver que cuando nosotros lo reflejemos en la notación que estábamos observando anteriormente, ese número es un número entero. Entonces, eso tiene una explicación en función de algo que vamos a ver en unos minutos. ¿Sí? Entonces, esta masa atómica se acerca, se aproxima a lo que nosotros habíamos visto en el anterior como el número másico o número de masa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Voy a poner por aquí algún ejemplo. ¿Ah? ¿No? Ok. Que no funciona la cosa. Yo no sé, bueno, no sé quiénes están exactamente dirigidos aquí al que no siento nada. ¿Ah? Aquí se siente. Ah, sí, hasta por aquí lo empiezo a sentir yo. Yo veo que hay quienes están sacudiendo ahí como que la tienen la tabla como que es abanico. Por ahí ya me dijeron que sienten frío. ¿Qué no? Bueno, que esta cuestión, a ver, la semana pasada no había ni si estaba apagado o encendido. Quiero ver. ¿Poquito más o menos? Ah, vaya, menos. 18 está ahorita, se supone. A morir de frío ahí en medio. A ver, vamos a ver dónde está tabla periódica. Vamos a ver. Quiero ver. Ok.
Por ejemplo, si yo les doy esa información, calcio, el número que está abajo decíamos que es el ¿número qué? El 20 en este caso. Seguro. Ese es el número atómico. Y sabe, el número que está abajo es el número atómico. Si van ustedes a esa esquinita que les dije, ¿verdad? Para el calcio, ¿qué número le aparece? 20. Ajá, es este número. Ese es, repito, el número atómico. La tabla periódica, más adelante lo vamos a estudiar más a profundidad, pero la tabla periódica tiene los elementos ordenados en función del número atómico. Entonces, este 20 es el número atómico. ¿Qué decíamos que, bueno, ahí sabe, ¿qué representa el número atómico? El número de protones. Ajá, entonces si yo le digo, ¿cuántos protones hay? Protones. Van a ser 20. Si es un átomo neutro, les dije, ¿cuántos electrones va a tener? Los mismos 20. ¿Y cuántos neutrones va a tener? Vale. Ahí sí vamos a utilizar el otro numerito que está acá. Ese, decíamos, es el número de masa o número másico. Pero el número másico dice que es la suma de protones y neutrones. O sea que yo tengo aquí 41. 41 me está sumando los protones y los neutrones. O sea que yo aquí tengo 41 es el número másico. Para yo encontrar el número de neutrones, a 41 le tengo que restar 20. ¿Se entiende? Repito, el número que está abajo es el número de protones. Directamente 20 es el número de protones. Si el átomo es neutro, el mismo número de protones va a ser el número de electrones. También va a ser 20. Pero como el número de aquí arriba ya me representa, no, ya es el número másico, entonces ese me está indicando que 41 es el número de neutrones más el número de protones. Si ya identificamos que los protones son 20, para saber cuántos neutrones van a haber, restamos a 41, le restamos 20. Entonces van a haber 21 neutrones. ¿Se entiende? Vamos a ver con otro ejemplo. Vamos a buscar por aquí. Perdón. Quiero ver el calcio, solo déjeme ver algo. Antes de ponerle otro ejemplo, permítanme. La cuestión me cerró. ¿Dónde están estas babosadas? No las veo. Aquí está. Ah, sí. Sí existe. Ok. Bueno, hecho. Vamos a ver otro. Vamos a ver, por ejemplo. Vamos. Entonces, Ca, repito, era el calcio, para empezar. Yo les pongo este, ¿cuál es? ¿Qué elemento es? ¿Cuál? No. Plata. Argentum. Muchos de los nombres que tiene de la tabla, de los elementos de la tabla periódica vienen del latín. Algunos, no todos. Algunos vienen en honor a ciertos científicos. Bueno,
Ajá, vaya, me dicen la plata. Ok. Quiero ver. Le voy a poner aquí arriba 97. ¿Cuál es el número atómico? 47. Ok. Ese 47 está indicando, repito, el número de protones. 47. Por lo tanto, electrones van a ser lo mismo, 47. Pero ¿cuántos neutrones hay? Hacemos la diferencia de los dos números. 97 menos 47. Tiene 50 neutrones. No sé si va a ser pregunta. La más 700. Ah, vale, ya vamos a explicar eso porque ahí ya viene otro detalle que ya va a aparecer ahí en la presentación. Dígame. 97. Creo que le voy a explicar más adelante porque sí es un concepto que está asociado a que parte de las teorías atómicas que habíamos visto la semana pasada decíamos no eran del todo correctas en un inicio. Por ejemplo, Dalton dijo que si existe la plata, todos los átomos de plata son iguales. Y eso no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Vamos a ver. Bueno, ahora les voy a poner un ejercicio más. Esto lo van a hacer ustedes. Fácil. Les voy a poner por aquí, ¿dónde están? Oye, que no puedo ni abrir esta cosa. Vamos a ver este. Vaya, sencillo. Para empezar, ¿cuál es? ¿Qué elemento? Ese va a ser el bromo. Aquel decíamos era plata. Este es bromo, número de protones, 35. Número de electrones, también 35. Y si hacen la resta de estos dos, los neutrones también van a ser 35. En este caso, todos son iguales. El número de protones, el número de neutrones y el número de electrones son 35. ¿Perdón? Vaya, ya le puedo explicar. Repito. Ok. Bueno, lo voy a poner aquí solamente. Protones, electrones. Entonces, en este caso, repito, las partículas subatómicas para esto que he colocado aquí, para este átomo que he colocado aquí, es el mismo. 35 de cada uno. Vale. Entonces aquí vamos aquí aparece un ejemplo, vamos a hablar de esto, los isótopos.
Entonces decía que la teoría o los postulados de Dalton planteaban que cuando nosotros tenemos un elemento, todos los átomos son iguales. Pero se descubrió que eso no era cierto. No todos los átomos son iguales. Entonces por eso aquí plantea, ¿qué hace que un átomo de un elemento difiera de un átomo de otro elemento? Entonces, lo que va a hacer la diferencia va a ser el número de protones que se encuentran en el núcleo del átomo. Ya vimos en la tabla periódica que ese numerito que nosotros hemos llamado el número atómico está reflejando, está diciendo cuántos protones hay dentro de ese átomo, dentro del núcleo de ese átomo. ¿Sí? Entonces, si nosotros comparamos todos los átomos de un mismo elemento, el número de protones se va a conservar. El número de protones, o sea, de cargas positivas, ¿verdad? Si vamos considerando o comparando átomos de un elemento con átomos de otro elemento, vamos a ver que lo que va a cambiar es el número de protones. Pero, y aquí viene el gran pero, y es la pregunta que me están haciendo, ¿de dónde sale el 41? ¿De dónde sale el 97? ¿De dónde sale el 70? Se descubrió que habían ciertos, o sea, átomos de un mismo elemento no eran exactamente iguales. Sin embargo, bueno, si nosotros estamos diciendo aquí, mire, un átomo siempre va a conservar el mismo número de protones. ¿Cómo puede ser posible que existan átomos de un mismo elemento que difieran en algo? Entonces, el número de protones definitivamente no puede ser lo que va a cambiar, porque si cambia la carga positiva de los protones de un elemento, de un átomo, quiere decir que no se trata de ese átomo, sino que se trata de otro. Entonces lo que se estudió fue que es cierto, hay átomos de un mismo elemento que difieren en su masa, pero como no podía ser el número de protones el que iba a cambiar, se definió que lo que iba a cambiar era el número de neutrones, o sea, el número de cargas neutras. Y ahí no habría ningún problema, porque ahí, o sea, el número de neutrones puede cambiar y no va a afectar la carga del átomo. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Me entienden? Porque como las cargas son neutras, las cargas de los neutrones son cero, entonces la carga neta de ese elemento no va a cambiar, pero sí puede cambiar la masa dentro del núcleo, porque si un elemento dentro del núcleo tiene más neutrones, obviamente va a tener mayor masa. Entonces, lo que se detectó era que existían átomos de un mismo elemento que diferían en su masa. Si diferían en su masa, quiere decir que estaban cambiando o estaban difiriendo en el número de neutrones. Entonces, vamos a ver, eh, voy a ver si les puedo encontrar el enlace porque si yo tengo esta tabla periódica aparece o sea, cada átomo, toda la información de cada átomo, de cada elemento, y al final aparece cuáles son los isótopos. Entonces, los isótopos van a ser átomos de un mismo elemento, pero que cambian en el número de neutrones. Así, por ejemplo, podemos encontrar, fíjense bien, podríamos encontrar, este es el hidrógeno. Este es el hidrógeno que de hecho es el que más se encuentra en la naturaleza, el más sencillo. Que prácticamente solo tiene un protón y un electrón, nada más. Pero encontraron esto.
Esta ya me está indicando que tiene un neutrón. Y encontraron este otro. Y los tres son hidrógenos. Fíjense bien que el número atómico no está cambiando. Aquí me está diciendo que tiene un protón y un electrón. Aquí me está diciendo que este hidrógeno tiene un protón y un electrón. Aquí me está diciendo que tiene un protón y un electrón. Sin embargo, son el mismo hidrógeno, pero diferentes átomos. ¿Por qué? Porque está cambiando el número másico. Entonces, eso puede ocurrir. Bueno, y de hecho ocurre con prácticamente todos los elementos de la tabla periódica. Van a haber átomos de un mismo elemento que difieren en el número de neutrones. A este simplemente se le conoce como hidrógeno. Ese es el que forma el agua que nosotros consumimos. ¿Sí? La molécula de agua la dejamos como H2O. Pero este segundo, para diferenciarlo del otro hidrógeno, tiene otro nombre, se llama deuterio. Y como es más pesado, ¿sí? Dos átomos de deuterio con uno de oxígeno. Esa D2O es lo que se conoce como agua pesada. El agua pesada naturalmente se puede encontrar en el fondo del océano. Yacimientos. También se puede producir de forma industrial. De hecho, si es que en algún momento, que espero, sinceramente, espero que no lo hagamos, se llega a desarrollar energía nuclear aquí en el país, esa agua pesada tiene por fuerza que producirse aquí en el país, porque el traslado de otro país hacia acá es multimillonario. ¿Y para qué sirve? Para mantener estable el núcleo de un reactor nuclear. Sin esa cuestión, nos morimos todos. Más o menos, sí. Lo que pasa es que, vaya, por ejemplo, miren, nosotros, bueno, creo que todos ustedes saben, ¿verdad? Que nosotros tenemos crisis de agua. El agua que nosotros consumimos, rara vez, rarísima vez, es realmente potable. Si se quiere construir aquí un reactor nuclear, se necesitan toneladas y toneladas y toneladas de agua pura para que el núcleo del reactor nuclear no vaya a explotar. Porque los núcleos de los reactores nucleares trabajan a altísimas temperaturas, que si no se conservan estables, entonces se puede dar una tragedia nuclear, como Chernóbil. Lo que pasa es que en teoría se dice, ¿verdad?, que la energía eléctrica producida a partir de energía nuclear es más barata, dice. Pero en realidad para nosotros creo que sería todo lo contrario. Se dice que es más limpia que todas las demás energías, que la hidroeléctrica, que la geotérmica, que la mareomotriz, la eólica, porque se supone que ahí no hay contaminación. Pero la verdad es que en todo proceso que se lleve a cabo siempre tiene asociado un impacto ambiental. Pero todo se produce a partir de radiación. El problema, repito, es que la radiación prácticamente es o se va a producir altas temperaturas. Entonces, para que el núcleo no vaya a explotar, tiene que conservarse a una temperatura estable. Sí. Bueno, yo creo que hasta los celulares tenemos aquí, ¿no? Tiene cierta cantidad, pero obviamente es bien baja.
O sea, es bien complicado pues con ese tipo de fenómenos. La, la radiación que generan los reactores nucleares es ionizante o no ionizante. Es ionizante. Vaya, por ejemplo, cuando se dio el accidente nuclear en Chernóbil, que fue porque justamente un núcleo no se estabilizó su temperatura, entonces comenzó a emitir radiación prácticamente hasta, quiero ver, no sé cuántos miles de kilómetros a la redonda. O sea, la cuestión abarcó Rusia, abarcó otros países incluso. Entonces la radiación, es que miren, realmente ¿cómo se llama? El núcleo de un reactor nuclear produce energía eléctrica porque como es tan caliente, al agua lo que hace es que la evapora. Y ese vapor viene y mueve turbinas, que son las que generan la energía eléctrica. Algo similar a la energía geotérmica. El problema es de dónde proviene. Pero, repito, esa temperatura se tiene que conservar estable. Si la temperatura se dispara, ya valimos. Porque ahí prácticamente lo que está emitiendo es puramente radiación que va para la atmósfera, que va a afectar, no podría afectar solamente a El Salvador, sino que podría afectar a otros países de Centroamérica, al Océano Pacífico. Entonces, eh, o sea, el impacto sería demasiado grande. Entonces, un solo reactor, o sea, para un solo reactor tendrían que ocuparse un presupuesto de unos, qué sé yo, quizá unos 2.000, 3.000 millones de dólares. ¿Qué pasa si una persona se ve afectada por la radiación de un elemento radiactivo? Y de hecho eso tiene que ver con los isótopos. Eh, Comienza, por ejemplo, esa energía, perdón, esa radiación se conoce como ionizante, porque lo que comienza a hacer es, ya vamos a hablar de qué es la ionización, ¿sí? Es que todos estamos formados por células y las células vienen de la unión de distintos átomos, bueno, distintas moléculas de compuestos. Entonces, cuando se da la ionización, es que los electrones comienzan a separarse de esas moléculas. Entonces, ¿qué pasa si a nosotros esa ionización se comienza a observar en la piel? Vamos a ver que se van a comenzar a generar llagas, ¿sí? Eso en la piel, ya no digamos en los órganos internos, ¿sí? Se comienza a dar la ionización incluso internamente. Y eso fue lo que ocurrió en Chernóbil. Entonces, mucha gente, perdón, ¿con cuál? ¿Cómo fue? Perdón, ¿cómo? Mire, depende de la cercanía en la que se encuentre. Porque hay gente que durante el accidente de Chernóbil se murió en una cuestión de días, a lo sumo, unos 5 días. Hay gente que puede vivir meses, hay gente que puede vivir varios años, pero sí con bastantes daños internos en el organismo. Entonces va a haber gente, por ejemplo, que la piel no es normal, el color es gris, por ejemplo. Y todo eso tiene que ver con esto, con los isótopos. Entonces, vaya, por ejemplo, ahí están los hidrógenos, pero si nosotros vamos, por ejemplo, al carbono, aquí solamente aparecen algunos isótopos, solo se han colocado, ¿cuántos? 3, 6, 7. Van a ver ustedes que el número de protones se va a conservar. Bueno, el número de protones y electrones se conserva, pero está cambiando el número de neutrones. Entonces vamos a encontrar carbono 10, carbono 11, carbono 12, carbono 13, carbono 14, carbono 15, carbono 16, carbono 17, 18, etc. Este
Es el que se utiliza para, el carbono 14 es el que se utiliza para medir la edad de un elemento que fue hace no sé cuántos miles o millones de años. Son radiactivos, bueno, algunos. Entonces, estos son los isótopos. Van a ver ustedes que el número de protones y electrones se conserva, pero va cambiando el número de neutrones. Cada uno de ellos es un isótopo del mismo átomo, del mismo elemento. Ahora, vamos a ver que hay algunos que tienen una vida, o sea, prácticamente que cuando se conforman, digamos, se desintegran. Digamos que la vida media es inmediata. Cuando digo inmediata puede ser ni siquiera en un segundo, en fracciones de segundo. Puede ser que un elemento desaparezca. Y no es que desaparezca, sino que simplemente se puede transformar en otro átomo. ¿Sí? Entonces, esos son los isótopos. Son elementos de un mismo elemento, pero que tienen distinta cantidad de neutrones. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahorita el receso.